Gracias por estar en sintonía de la Nueva Red de Alabanza. Soy el pastor Jesse Pando, hermanos, aquí en el programa Principios Conservadores. Como ya les he explicado tiempos atrás y les vuelvo a explicar, ¿ok? Para aquellos que están un poquito cerraditos de mente, es un programa donde hablamos política, exclusivamente política, que afecta a nuestro mundo, a la iglesia mayormente, y qué tenemos que hacer al respecto nosotros para poner nuestro granito de arena para vivir tranquilos en esta vida y tener libertad en esta nación. Algunas gente son muy cerradas de mente cuando se habla política, ni les gusta hablar del tema. Unos dicen todos son corruptos, todos son iguales. Y no niego, dentro de la política hay corrupción, hay favoritismo. Cada quien jala para su estado, cada congresista, cada senador jala para su grupo de gente que lo apoyan, otros jalan para el interés económico de su estado, de donde ellos son. Total que a eso le llamamos corrupción, pero en realidad no es corrupción, eso es lo que ellos fueron elegidos a hacer. Pero constitucionalmente elegimos congresistas, senadores, presidente, gobernadores para que guíen nuestra nación, la dirijan, la nación con leyes justas, leyes prácticas, leyes honestas. Pero nosotros como ciudadanos de esta nación de Norteamérica, yo creo que tenemos un compromiso de vigilar quién nos va a dirigir, quién nos va a gobernar y hacer algo al respecto. No podemos nomás cruzar los brazos y decir que pase lo que pase. Porque qué pólizas implementan, qué pólizas van a pasar, hermanos, qué pólizas del extranjero como local, domésticas aquí y como a nivel estatal y a nivel nación, pero también a nivel universal, porque esto impacta a todo el mundo, hermanos. Lo que Estados Unidos hace y lo que Estados Unidos practica, eso impacta al mundo entero, hermano. Y quiero recordarle que esta es una nación, Estados Unidos de América, que nació en el corazón de Dios para llevar a cabo sus propósitos y su voluntad en la tierra. Israel para los judíos, Estados Unidos de América del Norte para la iglesia del Señor. Este es nuestro hogar. Estados Unidos de América del Norte es la cuna del Evangelio. Es la cuna que abrazó, es el país que ha abrazado los principios de Dios y fue establecido por hombres y mujeres cristianas que venían huyendo de la persecución. Y no debemos nunca olvidar nuestra historia. No debemos nunca nosotros olvidar qué es lo que hizo esta nación grande. Primeramente Dios. Hombres y mujeres que querían libertad para predicar a Jesucristo, para predicar la verdad. Creer en Jesucristo sin temor a represalias del gobierno. Y se estableció lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América del Norte. Y nosotros estamos aquí por gracia de Dios y debemos tomar en cuenta nuestra posición como nación en el mundo entero, nuestro compromiso como ciudadanos de esta nación, de tener cuidado a quién elegimos para que nos represente, de tener cuidado quién va a dirigir esta nación, en qué rumbo la van a dirigir. Usted me dirá, pero eso no estaba en la Biblia, eso no existe en la Biblia, eso no lo vieron en la Biblia. Claro que no, porque en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, Roma no permitía que la gente eligiera sus oficiales. Eran como un estilo de democracia, pero forzada en la gente. Ahí no elegían a los Césares, a los Herodes, no los elegían. A los reyes, ahí los establecían ellos y punto. Y nosotros tenemos el privilegio en esta nación de Estados Unidos de América del Norte. Nosotros tenemos el privilegio de poder elegir quién nos va a dirigir. Y ahí es donde entramos usted y yo. A participar en el rumbo de esta nación. Para los que dicen es que lo que está escrito está escrito. Yo no creo meterme en política. Cristo nunca se metió en política.
Pablo nunca se metió en política. Cuando ellos estaban aquí en la tierra, no había pólizas que ellos podían elegir presidente. ¿Usted cree que si el apóstol Pablo podía elegir un rey que sirviera, no lo hubiera hecho? ¿Usted cree que los apóstoles, si pudieran elegir a un presidente cristiano, que no lo hubieran hecho? Usando poquita la razón y la lógica, yo creo que lo hubieran hecho. Nada más que a ellos no se les dio ese privilegio que hoy se nos da a nosotros, de poder elegir a quién nos dirige en esta nación. Todo esto que estamos viendo en el mundo entero que está pasando en las Naciones Unidas, de lo que voy a estar hablando ahorita en un rato más, voy a estar hablando un poco de las pólizas del extranjero. Hay palabras que me prohíbe Facebook hablar, frases que yo no puedo decir porque me censuran y me censuran el video, o me lo cancelan o cancelan la cuenta, porque lo que viene siendo las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Google, YouTube, todos están alineados con el Partido Democrático para promover su agenda globalista. Nosotros nunca debemos permitir que el Partido Demócrata nos lleve a ser una nación socialista, como lo estamos viendo hoy, que hacen cada intento, cada día, cada ley que pasan para convertirnos en una nación socialista. Y debemos tener cuidado nosotros. Debemos tener cuidado de no permitir que este gobierno nos lleve al socialismo. Yo entiendo. Vamos a leer la escritura brevemente. Ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba consciente de la venida de Jesucristo. Pablo estaba consciente de los eventos que estaban pasando en el mundo. No estaba ausente de la realidad. Y de nuestro recogimiento con Él, o sea, al arrebatamiento. Fíjese lo que dice, que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, oponiéndose, escuche bien, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le impide para que su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Escuche bien eso. Ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifiesto aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tanto pues, que les envía a Dios un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consistieron en la injusticia. Unas palabras cortas ahí por Pablo, bueno, pero bien importantes para nosotros en estos tiempos que vivimos. Lo que hoy se mueve en los aires, en la esfera, en la atmósfera, en este mundo, es precisamente el espíritu del anticristo,
El espíritu de iniquidad. ¿No sabía usted que la iniquidad era respaldada por un espíritu? Un espíritu de iniquidad. ¿Por qué le estoy leyendo esto en un programa político? Porque somos un programa que hablamos de política impactando a la iglesia o afectando a la iglesia. ¿Y qué debemos hacer nosotros como ciudadanos de esta nación? ¿Qué debemos de hacer nosotros como ciudadanos de esta nación libre? Sencillamente, hermanos, respetar, apoyar lo que establecieron nuestros padres fundadores, que eran cristianos, hijos de Dios, lavados en la sangre de Jesucristo, guiados por Dios a Estados Unidos de América del Norte para establecer una nación cristiana. Y ahí es donde vengo al asunto en esta mañana, para platicar con usted, hablar con usted y dejarle saber a usted que si la iglesia sigue dormida, si los cristianos siguen con esa actitud indiferente de no votar, de no participar en la política, pues su sueño se le va a realizar y esta nación va a dejar de ser una nación cristiana y se va a volver en una nación socialista, donde perderemos todos los derechos los cristianos, como lo vimos ahora con este crisis médico, que no puedo decir la palabra porque ya saben que me censuran, y ustedes saben a qué crisis, a qué enfermedad me refiero. La últimamente, la que hace como un año nos atacó China con esta enfermedad. Estaba yo escuchando a un hombre que es experto en el Medio Oriente, y este hombre, él es de origen chino también, pero él es un americano de corazón. Él cree en nuestra Constitución, él cree en la libertad, él sabe lo que es el comunismo, porque él conoce la vida que han vivido sus antepasados, la que viven sus familiares allá donde ellos viven, en China. Y él se llama Gordon Chang. El puro apellido lo dice, ¿verdad? Gordon Chang. Y él ha dicho siempre, y él ve las cosas como son. Y él dice que hace 6 años que China empezó a descubrir en los laboratorios bacterias, virus, para impactar al mundo entero, en lo que conocemos como la guerra biológica, bioquímica o biológica. Guerra biológica. Y la gente no puede percibir qué hay detrás de esto. Esta enfermedad, que no puedo mencionarla por nombre porque me censuran, esta enfermedad fue un ataque directo de China a Estados Unidos. La prensa liberal lo esconde porque ellos están aliados con China. Ellos están aliados con el nuevo orden mundial, con el globalismo. Ellos quieren que haya un solo gobierno. Pero leímos ahorita aquí que hay quien lo detiene. Mientras que la iglesia esté aquí como sal de la tierra, mientras que la iglesia esté aquí proclamando el evangelio, y mientras que el tiempo de los gentiles no se cumpla todavía, que ya estamos al borde de que se cumplan los tiempos de los gentiles, se acaba el tiempo de la gracia para los gentiles, porque inicia lo que llamamos las 70 semanas de Daniel, o los tiempos de la angustia de Jacob, donde Dios tratará con Israel. Pero yo quiero llegarle a un punto bien importante. ¿Quién detiene al anticristo? La iglesia. El Espíritu Santo, obviamente, la iglesia. Son los quienes detienen que este hombre inicuo, este espíritu de iniquidad, porque dice aquí, le llama espíritu de iniquidad. Hay un espíritu detrás del homosexualismo. Hay un espíritu detrás del lesbianismo, del adulterio, del nuevo orden mundial, del socialismo, del Partido Democrático, de los globalistas, que incluye a George Bush. Y los Bushes son globalistas, Mitt Romney. Hay muchos republicanos que son globalistas, tenga usted cuidado, porque no son conservadores verdaderos ellos, son globalistas. Esta es la razón que atacaron a nuestro presidente Donald Trump como no pudieron, hasta que ya no pudieron. Quisieron destruirlos desde el día 1, porque Donald Trump apoyó a Israel, declaró a Jerusalén la capital de Israel.
apoyó a la iglesia, apoyó la Constitución. Y el nuevo orden mundial, los globalistas, Partido Democrático, las Naciones Unidas, ellos odian la libertad, odian la Constitución de Estados Unidos porque es lo que nos hace una nación poderosa, libre, libre de expresión y libres para predicar a Cristo. Usted escuchó hace unos días atrás que era el Día Nacional de Oración y no hizo Joe Biden ni una sola mención de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no cree en Dios el hombre. Él dice que es católico, él dice que es católico, la prensa dice que es un católico genuino, verdadero. No es católico genuino ni verdadero Joe Biden. Es un ateo ese hombre. Es un incrédulo. Él cree en el aborto, apoya el aborto, apoya a las Naciones Unidas, apoya el nuevo orden mundial, apoya el socialismo, apoya que se reduzcan policías. ¿Quién está detrás de esto, hermano? Póngase a pensar. ¿Quién está detrás de Black Lives Matter? ¿Quién está detrás de Antifa? ¿Quién está detrás de la prensa liberal? Este espíritu de anticristo, el espíritu de iniquidad, que promueven y promueven todo lo que está en contra de Dios, todo lo que está en contra de su palabra, todo lo que está en contra de las morales bíblicas, y a los que estamos a favor de las morales bíblicas, que creemos en las morales bíblicas, nos tienen clasificados como gente radical, gente llena de odio. Yo le decía la semana pasada de aquella mujer en Finlandia, política, que ella citó Romanos 124, 24 al 28, para decir que el homosexualismo y el lesbianismo es pecado, y el Parlamento se opuso a ella, y no solo eso, le pusieron cargos criminales por simplemente explicar la verdad a ella. Esto pasó en Finlandia. En Canadá, metiendo pastores en la cárcel. En Estados Unidos, Kim Davis en Kentucky fue puesta en la cárcel por no darle licencia a dos hombres que se querían casar, porque ella tiene principios cristianos. Ella dijo, yo no puedo casar a dos hombres, yo no puedo darle licencia. Y le dijo al juez, o los casas o te meto a la cárcel. Y ella dijo, no los puedo casar, va contra mis principios bíblicos. Y metieron en Estados Unidos, en Kentucky, a Kim Davis a la cárcel. ¿Por qué usted no escuchó de esto en Univisión? ¿Por qué usted no escuchó de esto en Telemundo? ¿Por qué no lo dijo Jorge Ramos? ¿Por qué no lo dijo Luis Carlos Mendoza? ¿Por qué no lo dicen? Porque le tapan toda la falsedad y la iniquidad al Partido Democrático. Por eso lo hacen. Ellos cometen todo tipo de fraude. Espiaron al presidente Donald Trump. Agarraron permiso de la Corte de FISA para investigar a Donald Trump, con un reportaje de un británico que era una mentira. Trataron de sacar al presidente Donald Trump 2 veces. Joe Biden y Hunter Biden en corrupción, ganando dinero, millones y millones, por los chinos y por los rusos detrás de las espaldas, y nadie los investiga, pero van e invaden la casa de Rudy Giuliani nada más porque era abogado de Donald Trump. El FBI corrupto, hermano. Tenemos el FBI más corrupto de la historia. Tenemos el gobierno más corrupto en la historia que hemos tenido en estos tiempos. Y el CNN, en inglés y en español, ABC, MSNBC, Univisión, Telemundo, están trabajando en conjunto con este espíritu de iniquidad que hay detrás del Partido Democrático. Es el hombre inicuo, el espíritu de iniquidad que promueve todo aquello que va contra Dios. ¿Qué es lo que promueve el Partido Democrático? Promueven el aborto, promueven el homosexualismo, lesbianismo. ¿Qué hizo John Kerry, hermano? ¿Qué acaba de hacer John Kerry? ¿Qué se descubrió que hizo John Kerry contra las pólizas de Estados Unidos? Este hombre
cometió un crimen, que él debe estar en la cárcel, no mañana, no mañana, ya debe estar en la cárcel él. Pero ¿por qué Joe Biden? ¿Por qué el FBI, el Servicio Secreto, la CIA, por qué le han escondido esto a la gente? ¿Por qué no hablan nada de esto? Porque trabajan juntos con el espíritu de iniquidad que estamos viendo, que es el espíritu del anticristo que trabaja en estos tiempos. Por eso yo le digo, la iglesia impacta el mundo entero. La iglesia, los cristianos impactamos a Estados Unidos de América del Norte con nuestro voto. A mí me da tristeza, hermano, y se lo digo con toda tristeza, se lo digo con todo mi corazón, me da tristeza la indiferencia, la ignorancia que hay en el pueblo mexicano, hermano. Y me voy a dirigir al pueblo mexicano en esta ocasión. Porque si usted mira, habla con gente que viene de Venezuela, usted habla con gente que viene de Cuba, ellos miran lo que está pasando, ellos miran lo que hay detrás del Partido Democrático, ellos lo pueden discernir porque ellos vienen de países socialistas. Y ellos vienen de la pobreza, de la miseria, del control de la gente, donde no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Vienen de países comunistas. Como decía Elizabeth Rogliani, una muchacha jovencita del colegio venezolana. Dijo esto de cancelar todas las culturas en Estados Unidos, esto de quitar todas las estatuas de los héroes de Estados Unidos, eso de cambiarle nombres a las escuelas, de cambiarle nombre a las calles, todo en el nombre de la justicia social, todo en el nombre porque los afroamericanos se ofenden por todo. Ella dijo de esta manera, esto yo ya lo vi en mi país. Y si no paran esto ustedes, esta nación será comunista. Y es lo que está haciendo el Partido Democrático. Está promoviendo a pasos agigantados el socialismo. ¿Por qué ahorita, el día de hoy, en este día actual, no vamos a ver 20 años en el futuro? Hoy día, ¿por qué no puede un estudiante conservador hablar en un colegio? ¿Por qué no puede un pastor, un predicador, un joven cristiano expresarse sus puntos de vista bíblicos y sus morales bíblicas en un colegio, en la universidad, en las escuelas públicas, en ningún programa liberal como The View, esas mujeres diabólicas de The View? Joy Behar, esas mujeres. ¿Por qué no puede un cristiano ahí decir que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer? ¿Por qué no pueden decir eso? ¿Por qué se le echan encima? Lo corren. ¿Por qué no puede un anclista, un reportero, una de las personas que trabajan en las noticias, por qué no pueden ellos decir que el homosexualismo es una perversión? Que lo es. ¿Por qué no pueden decir que ellos creen en el matrimonio entre un hombre y una mujer? Los despiden de su trabajo. ¿Por qué los censuran? ¿Por qué los quieren callar? Porque lo que muchos cristianos no entienden, y muchos cristianos mexicanos, pero a mí me da tristeza qué tan cerrado de mente está el mexicano, hermano. Y me dirijo al mexicano porque es la raza más allegada a mí, ¿ok? Mi mamá era de Acuña, Coahuila. Mis abuelos y mis papás eran de aquí de Texas por muchos años. Entonces yo le quiero decir a usted en esta mañana, motive a la gente mexicana a abrir su mente un poco más. No creen en votar. Somos ya mero llegamos a 40% de la población de Estados Unidos, como para el año 2035, si Cristo no viene, que lo dudo yo, pero no voy a poner fecha, no puedo. El hispano va a tener un impacto en el voto. Oiga, póngale que de 40 millones, póngale que 20 millones ni votan. De los otros 10 millones que quedan, de 10 millones, votan por lo que les dice Univisión, Telemundo, Jorge Ramos o Luis Carlos Mendoza. Yo los he escuchado cuando hablan en las noticias. Yo he escuchado cuando comentan públicamente a la gente mexicana. Porque están siendo indoctrinados en las escuelas públicas, en los colegios, en las universidades, en los programas de televisión,
de aceptar la agenda globalista, de aceptar el homosexualismo, de aceptar el aborto. El Paso es un pueblo, hermano, que tiene mucha gente hispana, pero es uno de los pueblos en Texas más liberales que exista. El Paso tiene mucha gente bien liberal. Y el Partido Democrático quiere hacernos en un país socialista. Es tiempo que abramos los ojos. Hay muchos mexicanos cristianos que no creen en participar en la política. Entonces, ¿cuántos votan? ¿Cuántos mexicanos o hispanos votan? Vamos a quedarnos nomás con la raza mexicana. Bien poquitos votan. Y de esos pocos que votan, la mayoría votan con el Partido Democrático porque es el partido que les ha hecho a ellos creer que son el partido justo, que es el partido más injusto que hay. El Partido Democrático es el partido más intolerante que existe en la historia del mundo, bueno, de Estados Unidos. Es el partido más intolerante. Es el Partido Democrático, el que quitó las oraciones de las escuelas públicas. No dijeron nada ahora que John Kerry quebró la ley y echó en cabeza a Israel cuando Israel iba a atacar los sitios nucleares de Siria. John Kerry les avisó antemano. Enemigos de Israel. ¿Y quién ha dicho nada? ¿Le ha hablado a usted algo de esto, Luis Carlos Mendoza, a usted? ¿Le ha dicho algo Jorge Ramos a usted de esto, de lo que lo estoy diciendo? ¿Verdad que no? Porque ellos no promueven nada que no sea agenda democrática o globalista. A Jorge Ramos lo entiendo, él ha dicho que él es ateo, que él no cree en Dios. Jorge Ramos lo ha dicho públicamente, que él no cree en Dios, que él es ateo. Y póngale que Luis Carlos Mendoza no impacta a tanta gente como Jorge Ramos, es como un niño comparado con un hombre grande. Pero la razón que yo le menciono mucho de las locuras que hace Luis Carlos Mendoza y habla en su programa, porque él es el que impacta a la gente aquí de esta área, mayormente a la gente mexicana. Sí lo escuchan venezolanos y políticos, ya hace mucho que no escucho yo sus noticias, pero antes las escuchaba. Pero yo me di cuenta que este hombre está totalmente vendido al Partido Democrático. Y Luis Carlos Mendoza, lo triste es que él dice que es cristiano, o él profesa ser creyente. Pero en cuanto al principio, yo no creo que él sea creyente. ¿Quién es usted para juzgar? Yo no juzgo, la Biblia dice claramente que por sus frutos los vamos a conocer. Y si Luis Carlos Mendoza, que impacta a mucha gente aquí en Odessa, en Midland, en esta área, está con el Partido Democrático promoviendo el aborto, promoviendo que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, tapándole John Kerry de que expuso a Israel, con el Partido Democrático que no quiere reconocer a Israel, con el Partido Democrático que ha dicho que los palestinos tienen derecho a Israel. Los palestinos, que es una gente inventada, no la gente, la ideología de la gente de Palestina. Israel es de Dios, Dios se la dio a los judíos. Es Dios quien le dio esa tierra a los judíos. Y eso de que Joe Biden quiera darle dinero a los palestinos, dejar que Irán siga trabajando en su programa nuclear, impacta al mundo entero. Y tenemos que ver la política, hermanos, de una perspectiva conservadora. Que las pólizas del extranjero que aquí se promuevan y se pasen, impactan a las Naciones Unidas, impactan al mundo entero. Se habían aplacado un poco las cosas entre China y Taiwán, entre Rusia y Ucrania. Pero se están dando cuenta ellos que el mundo está abriendo un poco los ojos, uno que otro país, Britania, perdón. Y otros países están mirando de muy cerca a China, porque China parecía que se iba a calmar la cosa. Usted tiene que entender una cosa, los chinos quieren dominar el mundo entero, hermanos. Para ellos el Dios es el sol. Para ellos su Dios es el sol. Está en sus banderas, está en sus símbolos. Los chinos quieren gobernar y controlar todo el mundo entero.
No lo van a lograr porque la escritura ya está escrita que no lo van a hacer, pero van a intentar. Los chinos atacaron a Estados Unidos con esta enfermedad que no puedo mencionar por nombre, esta pandemia, no la puedo decir por nombre porque me censura. Era un ataque biológico contra nuestra nación porque se levantó un presidente valiente que les puso presión a China. Y les dijo, ustedes nos cobran 25% de tarifas para importar las cosas, los carros para sus países. Y nosotros le estamos cobrando 5%. Están destruyendo nuestra economía. Se para eso. Y Luis Carlos Mendoza, yo lo escuché atacar feo, muy duro a Trump, tocante esto. Ignorante el hombre. Ignorante, se ciega por su pasión mexicana que él tiene, según él. Que para mí él no es realmente un mexicano bien apasionado. Él es un hombre orgulloso, lleno de soberbia, que no ama a México como él dice que lo ama. Porque los hombres y las mujeres que aman a México lo prueban con hechos. Si Luis Carlos Mendoza amara a México y le importara a México, como él dice, se iría para México, entrara en la política, corriera para presidente y cambiara su país. Es nomás un hombre que está constantemente criticando a Trump, criticando a los republicanos, mintiéndole a la gente. Yo lo escuché mentir muchas veces, promoviendo información que jala para el lado político de él, los liberales, los globalistas. Por eso le digo, hermano, todo esto tiene que ver mucho porque todo esto impacta a la gente. A mí me da mucha tristeza y se lo digo con todo respeto. Mucha gente mexicana está muy cerrada de mente y no malentienda. Hay algunos que entienden, pero no importa que sean cristianos y mundanos, pero se entiende aquel que no es cristiano. Pero sí le digo una cosa, que a veces son más prudentes los mexicanos mundanos que los cristianos. Porque los cristianos viven en el cielo, aunque tal no nos vamos, ellos están en el cielo viviendo. Ellos ignoran la importancia de votar. Tenemos una elección de los medios términos ya, para enero, ya pasando enero, empiezan las campañas para elegir senadores y representantes otra vez. Y estamos viendo que la gente está teniendo lo que se dice en inglés buyer's remorse. Remordimiento por haber comprado algo, dice. Que compra algo, después le salió malo y se arrepiente, le da remordimiento porque no, pagué tanto dinero por este carro y mira, me ha dado mucha lata. Eso es buyer's remorse, un ejemplo de buyer's remorse. Remordimiento por haber comprado algo. Y estamos viendo eso en Estados Unidos. La gente no pensaban lo desastroso que iba a ser Joe Biden y su partido. Acabando con todos los trabajos del petróleo. Quieren cerrar todos los trabajos de petróleo que se puedan. Todos. Quieren irse a energía verde. Hermanos, la energía verde, el clima global no tiene nada que ver con la atmósfera. Entienda eso. Eso tiene que ver con control de los derechos de la gente. Y la única manera que pueden hacerlo es pasando leyes internacionales en estas juntas que está teniendo Joe Biden, que luego se metió otra vez al Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque son 40 naciones que quieren decirle a las otras 160 naciones cómo vivir, cómo no vivir. Queriendo pasar leyes absurdas que no le pondrían presión a China, ni a India, ni a Rusia, a nadie en hasta 30 años en el futuro. No es interés por el planeta, es control, entienda eso, entienda. Los científicos que están a favor del calentamiento global son pagados por el gobierno. Están agendados con el Partido Democrático. Los científicos. Mira lo que ha hecho este doctor mentiroso, el doctor Fauci. Mira, todo el tiempo se la pasa mintiendo. Ponte máscara, no te pongas máscara. O no es contagioso esta enfermedad, no puedo decirla por nombre. O sí es contagiosa. Los niños no necesitan máscara. Ahora, los niños sí necesitan máscara. Los niños no necesitan inyección porque están inmunes a esta enfermedad. Ahora está diciendo que sí necesitan inyección los niños. Que las maestras que ya se vacunaron y la gente que ya se vacunó, dice el presidente, pueden salir en público sin problema. Es control, hermano, entienda. Es control esto. Las uniones trabajando juntamente con los del Partido Democrático para seguir abusando de esta pandemia, para pasar toda su agenda política. 9%
de la ayuda para la enfermedad, que ya se no puede decir por nombre, 9% fue para la enfermedad, para ayudar a la gente afectada y a los negocios. 9%. El demás fue para apoyar la agenda democrática, para apoyar las uniones. Por eso las maestras no quieren volver a las clases. Les están pagando por estar en la casa dormidas. Ahí nos salió una maestra el otro día diciendo, así quejándose de andar cuidando a los niños vagos de la gente, los niños traviesos, que los papás es que nomás que seamos sus babysitters nosotros y para acá. Y ella ganando el chequezote. Le digo una cosa, man, hay que entender la historia de Estados Unidos. Desde que Lyndon Baines Johnson, LBJ, desde que Lyndon B. Johnson dijo estas palabras, dijo, dale a los afroamericanos lo que necesitan y tendrá su voto para siempre. O sea, haz a los afroamericanos dependientes del gobierno y para siempre tendrá su voto. Eso lo dijo él en los 70s. Bueno, entre los 60s y 70s. Lyndon B. Baines Johnson, el vicepresidente durante John F. Kennedy, que cuando mataron a John F. Kennedy, él tomó el control. Y desde ahí para acá han tenido los afroamericanos en esclavitud, dependiendo del gobierno, dándoles despensas, dándoles comida, dándoles todo gratis para que voten con el Partido Democrático, para que sigan promoviendo su agenda. Usted me está diciendo que este gobierno ama a los afroamericanos cuando los quiere tener bajo el yugo de la esclavitud con otra etiqueta nueva, como socialismo. Tenga cuidado, hermano, esta nación no es socialista. Esta nación es una república constitucional. Quiere decir que tenemos una constitución que nos guía. ¿Y por qué la odian tanto? ¿Por qué pelean tanto contra nuestra constitución? Déjenme digo por qué. Porque está fundamentada por hombres cristianos y mujeres cristianas que venían huyendo de Inglaterra, de la persecución del gobierno y de la persecución de la Iglesia Católica, para doblegar a toda la gente a someterse al Estado. Y es precisamente lo que está haciendo el Partido Democrático en Estados Unidos. Quiere sujetarnos al gobierno. Esta constitución fue hecha para defendernos a nosotros del gobierno, no para que el gobierno tomara control de nosotros. Gracias a Dios, hermano, que hay muchos cristianos ya, mayormente entre el pueblo anglo, porque el pueblo mexicano, hermano, cómo cierra su mente en este aspecto. Al pueblo mexicano nomás le dicen que los republicanos son racistas y cierran su mente totalmente. Y eso es lo que se ha dedicado Luis Carlos Mendoza, aquí en el Permian Basin, a meterle esa basura a la gente, de que la gente no tenga una mentalidad independiente. Todo porque lo odia a Trump. No deje que un hombre como Luis Carlos, Jorge Ramos, hermano, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Joe Biden, no deje usted que estas personas que odian a Trump, odian a los conservadores, le metan esa basura a usted. ¿Qué somos injustos? Los injustos son ellos. Nosotros los conservadores republicanos estamos en contra del aborto, ellos están a favor del aborto. Nosotros los conservadores republicanos estamos a favor de la libertad de libre expresión para todo parejo. Que si el homosexual quiere decir yo soy homosexual y nadie me lo quita, yo también puedo decir el homosexualismo te lleva al infierno y nadie me lo quita tampoco a mí. ¿Sí entiendo lo que estamos batallando aquí? ¿Sí entiendo la batalla que tenemos que pelear aquí? El derecho de poder expresarnos. ¿Y quiénes están en contra de la libre expresión? El Partido Democrático. Se levanta un hombre sinvergüenza, perverso, nacido hombre, y ahora se declara mujer y se pone todos los aparatos como mujer, aunque la voz la tiene como hombre, como lo es Bruce Jenner. ¿Cómo me desespera a mí que Sean Hannity, que Stinchfield, que todo esto que se llaman conservadores, digan que son cristianos y niegan el evangelio? Yo sé que tienen miedo a que los corran del trabajo o a que los demanden, pero tiene que ver usted por qué hemos llegado a eso. No se llama Caitlyn Jenner, se llama Bruce Jenner, es un hombre. Y Bruce Jenner no aceptó su identidad como hombre porque él nació hombre. Bruce Jenner nació hombre. Los que se acuerdan de los Wheaties, los tostes de los Wheaties en los 70s, saben de qué estoy hablando. Él siempre salía en la caja de los cereales porque era un buen atleta varón, hombre.
Pero Bruce Jenner no aceptó su identidad como Dios lo crió, hombre. Y él quiso hacer operaciones, inyectarse hormonas, todo para que le salgan pechos, para parecer mujer, según él. Y la prensa, los políticos, quieren que yo y todo el mundo acepte que él es mujer cuando no lo es. Y si no lo hago, me clasifican como una persona llena de odio, que estoy juzgando lo que clase de cristiano soy yo, si lo juzgo, porque tengo autoridad por la palabra de Dios de juzgar entre el bien y el mal. Y Bruce Jenner es un hombre y es una perversión que él se haya querido cambiar en mujer. Ahora, yo quiero preservar el derecho que me da la Constitución de poder predicar esto en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo y predicar el matrimonio como Dios lo diseñó, sin temor a que el gobierno me meta a la cárcel como lo hicieron con Kim Davis, como querían meter a la cárcel a John MacArthur y a otros cristianos, a los Bakers en Colorado. Y estamos viendo un ataque contra nuestra Constitución. Un ataque contra la libre expresión es un ataque contra la institución, nuestra Constitución, y es un ataque contra los derechos que nos da Dios. La libertad viene de Dios. Los derechos vienen de Dios. Gracias a Dios que hubo un grupo de hombres y mujeres que captaron la visión de venir a establecer una nación cristiana, huyendo del catolicismo. Así es de que no malentiendan, no lo estoy hablando por coraje. Simplemente, históricamente, la persecución de la Iglesia Católica y del gobierno de Inglaterra causaron que este grupo de personas vinieran para Estados Unidos a establecer una constitución que nos defendiera del gobierno, que nos defendiera de aquellos que odian la libertad, que es el Partido Democrático, que ellos no quieren que usted exprese ningún punto de vista cristiano en ningún formato, ninguna fórum público. No quieren. Dígame usted que eso es libre expresión. ¿Creen los democráticos en la libre expresión? Cuando no quieren que los predicadores prediquen la verdad, ¿qué le pasó al alcalde de Georgia, Atlanta, Georgia? Él era el jefe era el jefe de los bomberos, el fire chief, en Atlanta. Pero es predicador también, es pastor. Y sus mensajes obviamente pues los graban, los ponen en YouTube, y alguien lo miró decir que el homosexualismo, lesbianismo era pecado, y lo entregaron ahí a sus jefes, se quejaron y lo corrieron de su trabajo. El Partido Tolerante, el Partido Democrático, no es tolerante, están en contra de Dios, odian a Dios, desprecian lo de Dios. Por eso, hermano, hermana, que está escuchando este programa, háblele a la gente. La gente mexicana es muy cerrada de mente, hermano, se lo digo con todo respeto. Mire, yo tenía al principio 2,800 personas, hasta 3,000 y algo personas que miraban este programa. Ahorita si acabamos, ahorita están 6 nomás. Porque el mexicano cierra su mente, hermano, no quiere el hispano hablar cosas que son reales, como la política. Tenemos, por gracia de Dios, una constitución fundada por cristianos, hermano, para defenderlo a usted y a mí de la persecución del gobierno. ¿Y por qué no quiere usted defenderse? Otros que son más religiosos, más espirituales, dicen, es que lo que está escrito, está escrito. Es retórica meramente lo que ellos hablan. Otra persona comentó el otro día, usted habla más de política de Cristo que de Cristo. Son comentarios retóricos nomás, por gente ignorante. Que a mí me llamó Cristo a predicar el Evangelio y esto es lo que voy a hacer. Pues también a mí me llamó el Señor, hermano. Y en cuanto a predicar el Evangelio, usted sabe lo que predicamos, sana doctrina, punto. No andamos con rodeos. Lo que es bien, lo que es mal, es mal. Filosofía es filosofía, evangelio es evangelio. Psicología es psicología, evangelio es evangelio. Pero lo que estamos peleando aquí es el derecho de poder hacerlo. La primera enmienda. Por eso es importante que entendamos nosotros lo que está pasando en la vida y en este mundo. Que si la iglesia no se levanta y se despierta a que el Partido Democrático nos quiere quitar la Constitución, quieren cambiar la primera enmienda y la segunda enmienda, el partido más intolerante en la historia es el Partido Democrático. ¿Qué hacen los comunistas? Controlan los medios de comunicación, controlan la televisión y la gente se informa nomás lo que ellos quieren que se informen. ¿Qué está haciendo CNN en español y en inglés? ¿Qué está haciendo MSNBC? ¿Qué está haciendo ABC, CBS? ¿Qué está haciendo The New York Times? ¿Qué están haciendo ellos?
¿Qué están haciendo los programas diarios que salen como The View y todos esos programas? ¿Qué están haciendo ellos? Promoviendo su agenda globalista liberal. Diciendo que justicia para todos. Eso quiere decir que no haya absolutos. Entiendan bien lo que está pasando, hermano. Esta justicia social que quieren los democráticos, de quitar a los policías, que porque alguien es afroamericano, ya no pueden decirle nada. Ya no pueden ni pararlo. Cuando son la minoría en Estados Unidos, son 14% de la población los afroamericanos. Y son el 68% de las prisiones. Quiere decir que hay un alto nivel de crimen entre los afroamericanos. 74% de los afroamericanos que han entrevistado han dicho, no queremos que quiten los policías, porque si así nos matan, si así hay matanzas donde quiera, lo que es Chicago, Detroit, allá en Minneapolis, Michigan, en Brooklyn, Jackson Heights, Hunts Point. Yo anduve en todas esas áreas, man, a mí no me la platican, yo estuve ahí. Yo anduve trabajando de troquero en esas áreas. Y hay mucho crimen. Es más, la compañía con la que yo estaba íbamos muy seguido para New York. Y no nos permitían llegar a New York de noche. Teníamos que quedarnos ahí en New Jersey. Y en cuanto empiece a salir el sol, tenía que entrar con su carga, a descargarlo, entrar con su carga, cargarlo luego y salir antes que se le hiciera noche porque nos prohibían entrar a New York de noche. Y no es porque sea racista, pero son los barrios afroamericanos los peores que hay en la nación. Yo anduve ahí, no lo estoy diciendo por punto de vista racista, por experiencias que yo estuve en South Chicago, hermano. Nosotros estuvimos llevando desde Houston los escalones para los trenes de elevación ahí en Chicago. Y el orden que teníamos que llevar 5 o 6 y quedarnos juntos en el área donde iban a descargar juntos. Nos prohibían ir solos. ¿Por qué? Porque lo matan a uno. Lo asaltan, lo matan. Mayormente, ¿quién? Los afroamericanos, hermano. Y no estoy diciéndole algo por racismo. Yo le estoy contando cosas que yo miré, no que me contaron. Pero ahora los democráticos quieren que a ellos no se les arreste, que no se les diga nada, nada más porque son afroamericanos, que ellos pueden matar y destruir negocios, quemar principios de policías y no hacer nada. No, hermanos, no podemos permitir que esta nación se destruya de esa manera. Tenemos que elegir gente sana, gente que tiene buena política, gente que tiene su mente clara, gente que ve las cosas como deben de ser. Tenemos un compromiso como ciudadanos de Estados Unidos de América del Norte. Tenemos un compromiso, hermanos, de votar por gente que teme a Dios. Votar por gente que respete la Constitución, que respete nuestra libre expresión. Esta Constitución se nos fue dada y se nos fue dejada por nuestros padres fundadores que eran cristianos en Cristo. Eran evangélicos, no eran católicos, venían huyendo del catolicismo. De eso venían huyendo, es la historia, no le digo por odio, es la historia. Y establecieron esta Constitución para que el gobierno no se apoderara de nosotros. Y el Partido Democrático quiere quitar la primera enmienda, quiere cambiar la segunda enmienda y poco a poco lo están haciendo. ¿Qué hace Facebook, Twitter, Instagram, Google? Censuran a todos los cristianos, censuran a todos los que hablan en contra de su agenda y les quitan sus cuentas. Estamos viendo, hermano, la transformación de una nación cristiana libre a una nación socialista atea. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted como cristiano? ¿Va a seguir ahí con su indiferencia y no votar? ¿O va a ir a votar por gente conservadora? Estudie cuando usted vote, estudie qué creen, qué pólizas van a implementar, qué leyes van a implementar. Estúdialas. De otra manera, si no levantamos el estandarte y si no abrimos los ojos, vamos a terminar una nación socialista donde sería atacado el evangelio. ¿Por qué? Cuando Joe Biden y otros políticos por ahí andan diciendo que ninguna enmienda de la Constitución es absoluta, ¿por qué? Porque están operando bajo el espíritu de iniquidad que leímos temprano. El hombre inicuo, el espíritu del anticristo se mueve en la faz de la tierra para oponerse contra todo aquello que Dios estableció. Y lo podemos decir que es el Partido Democrático. Y un que otro republicano por ahí torcido. Mitt Romney, John McCain, el Sass, Ben Sass. Estas dos mujeres, Murkowski y Collins. Liz Cheney. Personas que no le importa el Partido Conservador. Les importa su carrera política. Entran ahí
pobres o sin dinero casi, o con poco dinero, y salen millonarios como Maxine Waters. Maxine Waters, esa afroamericana que se mantiene alborotando a la gente que cause pleitos y peleas y huelgas, como Kamala Harris también. Esta nación tiene que volverse a sus principios. Y la manera que lo vamos a hacer, votando por gente que teme a Dios. Y si no van a temer a Dios, por lo menos que respeten este artículo que se llama la Constitución de Estados Unidos de América del Norte, que por más de 200 años nos ha permitido ser una nación libre, con libre expresión, puede portar armas, y nosotros controlar el gobierno, y no el gobierno controlarnos a nosotros. Y el Partido Democrático, por eso quieren pasar todo tipo de leyes contra que vote el que le dé la gana, que no haya límites a cuando voten, que pueden registrarse el mismo día y votar. Eso es un asesinato a las elecciones de Estados Unidos. Votar el mismo día, registrarse el mismo día. Quiere decir que si alguien está corriendo para presidente y los estados de la batalla, por ejemplo, lo que son Wisconsin, lo que es Georgia, otros estados por ahí, son estados de la batalla de crisis que están en la balanza entre rojo y azul, o sea, republicano y demócrata. La ley que quieren pasar los democráticos de que la gente se registre el mismo día y vote el mismo día, quiere decir que si necesitan 10,000 votos para allá, para Chicago, para allá, para Illinois, los vuelan de donde tengan que volarlos, se registran, votan, se van para atrás. No podemos permitir, hermanos, que se contamine nuestro sistema electoral. Tenemos que preservar nuestra nación como una nación cristiana. Tenemos que preservar nuestra constitución para poder seguir teniendo libertad, para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Así es de que usted, que no creen votar, usted no creen que se predique el evangelio, pues. Usted no creen defender el evangelio. Porque escrito está, Judas 1:3, que debemos contender por la fe que una vez se nos fue dada. ¿Y qué es contender? ¿Amor, abrazo y beso? No, es pelear. Pelear como se pueda legalmente para deshacer las obras de este espíritu de este espíritu inicuo de iniquidad que está detrás del Partido Democrático y de los republicanos corruptos. Hay muchos afroamericanos, hermano, hay mucha gente demócrata que ahora que eligieron, que se robó la elección este presidente, que están diciendo, yo no puedo seguir en ese partido ya. Ya no puedo seguir en este. Leo Terrell, un abogado que era bien en contra de los republicanos, ahora dice, no puedo. Este partido está de a tiro radical. Este partido no quiere la Constitución. Este partido quiere hacernos un país socialista y se están saliendo del Partido Democrático. Por eso, los democráticos ven una amenaza para el año 22. Por eso quieren pasar todas las leyes ejecutivas. Ha pasado más de 54 leyes ejecutivas este presidente. Más de 54 leyes. ¿Por qué? No les importa a la gente. No les importa la nación. Menos les importa la Constitución. Les importa su agenda política para ellos quedarse en el poder. Al decir que la Constitución no es absoluta, es un principio diabólico de que no hay absolutos morales. Eso viene de los filósofos, de las psicologías comunistas, que no hay absolutos. Al decir que no hay absolutos morales, que no hay absolutos, quiere decir que no hay Dios. Que esta palabra de Dios es meramente para ellos un libro filosófico. Hay absolutos. Y los absolutos son la palabra de Dios. La verdad. Las morales que Dios estableció. Eso es absoluto. Es absoluto que Dios hizo al hombre y a la mujer. Es absoluto que el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y serán llamados una sola carne. Es absoluto. Las morales bíblicas son absolutas. Hay absolutos, pero ellos no creen en absolutos. ¿Por qué? De esta manera callarían a la iglesia. Al aceptar usted el concepto de que no hay absolutos y dejar usted que le metan esa mentira en su mente de que no hay absolutos, usted está dándole el poder al gobierno de callarnos como cristianos, de callar nuestra boca, porque si no hay absolutos, quiere decir que este libro es una mentira. Quiere decir que los principios que están aquí son mentira y no son absolutos. Cuidado cuando Harris, Biden, Pelosi y Schumer dicen
que la Constitución no es absoluta. Cuidado con eso, hermano. Están hablando de que si no hay absolutos morales, ni espirituales, ni sociales, están diciendo públicamente que esta Biblia no sirve para nada. Que esta Biblia no es nada. Tenemos que votarlos para afuera. Tenemos que votar conservador. Tenemos que realmente votar por los republicanos, pero que son verdaderamente conservadores. No como Collins y Murkowski. Mitt Romney. Mitt Romney en el CPAC entró a hablar y lo hicieron boo. Lo bullaron. Porque la gente sabe lo que está pasando. Hay una agenda espiritual. El hombre de iniquidad se mueve para promover todo lo que está en contra de Dios y a favor de Dios, o que se le rinde culto racional a Dios. No podemos aceptar que el presidente, que se robó la presidencia, y que este gobierno de los democráticos de este día, no podemos permitir, hermano, que destruyan el evangelio en esta nación, que destruyan nuestros derechos. Tenemos que detenerlos. Y lo podemos hacer en las elecciones del 2022. Votando por gente que cree en la Constitución. Por gente que cree en la Biblia. La gente que cree en lo que hizo esta nación grande y poderosa. La palabra de Dios y nuestra Constitución. De eso se trata, principios conservadores. De educarle a usted, informarle a usted lo que nunca le va a decir Luis Carlos Mendoza. Lo que nunca le va a decir Jorge Ramos. Lo que nunca le va a decir Univisión y Telemundo a usted. Nunca se lo van a decir. Porque están agendados y aliados con el hombre inicuo, con el espíritu de iniquidad. ¿Qué es espíritu de iniquidad? Espíritu de pecado. Todo lo que es contra Dios lo están promoviendo. Quieren quitar el nombre de Dios de los billetes. Sacaron la oración de las escuelas públicas. No puede un estudiante cristiano hablar ninguna agenda o ninguna moral bíblica porque lo castigan, lo corren de la escuela, lo despiden. Tenemos que cambiar esto, hermano, y lo podemos hacer votando por gente que teme a Dios. La batalla sigue hasta que Cristo venga. Yo sé que estamos a las puertas de ver el arrebatamiento, pero de aquí a entonces debemos defender nuestros derechos.